Hola de nuevo, seguimos hoy hablando de la segunda tanda de los mejores cómics o los cómics que más me han gustado este año. Y empezamos con un cómic, un número del coleccionable de DC, colección novelas gráficas, Plastic Man a la fuga. Esto es el inicio de la serie de Plastic Man de Kyle Baker, que nunca fue publicado en España y que aquí tenemos los seis, puede ser, los seis primeros números. Es un cómic totalmente diferente a lo que podéis encontrar en DC, con este estilo cartoon, ya estáis viendo. El estilo, el color, la narrativa, todo parece sacado de un cómic, de un cartoon, de Hanna-Barbera. Y aparte de esto, que este dibujo, este estilo de dibujo me encanta, el guión es muy entretenido, nos cuenta, bueno, nos presenta a este personaje que si bien es popular porque ha aparecido en la Liga de la Justicia, era un personaje fetiche de Morrison y ha salido en obras como DK2, pero la verdad es que dudo que hayáis leído muchos cómics suyos. Aquí se nos presenta, se nos recuerda su origen y hay una trama de conspiración que le quiere hacer culpable de un asesinato. Él tiene que, bajo su identidad de superhéroe, descubrirlo y para ello tendrá que aliarse con esta chica, una investigadora. Todo muy divertido, muy loco y con un uso, fijaos, un uso de la narrativa alucinante. Aquí no hay límites, la página no limita para nada al dibujante para darnos unas viñetas geniales. Muy divertido y recomendable. Esto me he pensado mucho antes de recomendarlo y el caso es que la historia es genial, pero los que vieron mi vídeo hace poco sobre ECC, pues no quisiera darle publicidad porque este formato que cada vez nos están imponiendo más y que parece que va a seguir cada vez más imponiéndose a más tomos, más historias. Pero bueno, la historia lo merece, es una de las mejores historias del año, Los Picapiedras. Yo sé que hay gente que cuando ve esto enarca las cejas, esto es de niño, para nada. El guionista Mark Russell y bueno, el dibujante es Steve Pugh, pero la estrella aquí, Mark Russell, nos cuenta eh, con la plantilla clásica de Los Picapiedras de Flintstones, hace una crítica brutal, inteligente y divertida a la sociedad americana, a la sociedad occidental en general. Critica la religión, el consumismo, critica la guerra, critica las elecciones, los políticos, pero todo sin tratar de dar lecciones, simplemente contando historias que tienen sentido, son divertidas, pero con unos diálogos que te hacen pensar. Y a la misma vez, como en la serie original de Las Picapiedra, tiene el extra de estas cosas, utilizar los animales o los objetos de la Edad de Piedra como si fueran sus contrapartidas modernas. El dibujo, muy bueno, ya veis, pero ya os digo, el guión es lo que marca la diferencia. Es una lástima, ya lo dije, que haya salido directamente en este formato. Yo puedo entender que este formato exista para obras que ya han tenido muchas ediciones, para obras que ya puedes haberle tenido la oportunidad de comprarla en ediciones originales, ediciones con el tamaño, pero sacar esto a este tamaño y a este precio, eso es de poca vergüenza. Pero bueno, lo dicho, una muy buena historia, de lo mejor del año. Esto que acaba de salir, también le hice un vídeo, acaba de salir un integral de New Warriors. Yo me he quedado con mis grapas, a las que le tengo mucho cariño. Esto es una serie Marvel de toda la vida, pero eso no quiere decir que sea casposa, que sea aburrida, que sea... Esto tiene... Es una serie clásica, pero como dije en el vídeo que le hice, con un aroma moderno, con una... Tú lees esto y es totalmente... No ha envejecido nada mal. Hay otras series que a lo mejor fueron míticas en su momento o vendieron muy bien, pero las coges hoy día y por los temas, por el lenguaje, se te hacen pesadas y aquí para nada. Esto podría haberse publicado hoy día. Bueno, hoy día no, porque hoy día lo que publica Marvel es basura. Pero aquí nos presentan el origen de este grupo, un grupo formado por secundarios, por trasuntos, por personajes que no le importaban a nadie y
el guionista Fabián Nicieza y un Mark Bagley, que fue su primer trabajo profesional importante, nos demuestran que no hay personajes malos sino guionistas mediocres. Una auténtica maravilla de serie que, sobre todo a los fans de la Marvel más clásica, les encantará porque usa hechos del pasado, detalles, acontecimientos de otras épocas y colecciones de los Cuatro Fantásticos, de los Vengadores, de todo ello los usa en estas tramas, unas tramas muy imaginativas, en mucha acción y con un gran desarrollo e interacción de personajes. De lo mejor que se ha publicado en superhéroes este año. Otra cosa, saltamos de nuevo a Green Valley. Green Valley fue una sorpresa. Max Landis, el guionista, yo no había escuchado hablar de él, solo había leído su Superman American Alien y me pareció una serie interesante pero irregular. Aquí, sin embargo, nos da una historia muy bien dibujada por Camuncoli, genial, con un pedazo de color, en la que en un principio es una historia medieval de unos caballeros que protegen un reino contra las hordas, las invasiones. Hay una buena caracterización de personajes, les coges cariño de entrada, son muy carismáticos, pero la historia, cuando parece que te están contando una simple historia de aventuras medieval y tal, da un giro que no quiero pasar más páginas porque esto merece la pena llegar lo más virgen posible. Da un giro que lo cambia todo. Cambiamos, no solo cambiamos de tono, un tono de aventurero, un tono familiar, cambiamos de tono y de género. Cuando seguimos más adelante ya no estamos hablando de un género medieval o fantástico, estamos hablando de ciencia ficción. Y hasta ahí puedo leer. Una de las mejores lecturas de este año. Y de gran lectura solo se puede catalogar esto, la carta 44, el fin. Ya por fin ha terminado esta historia, ha durado 6 tomos y muy satisfecho con ella. Es una historia que, como dije ya en un vídeo que le hice, nos habla de un presidente de los Estados Unidos que es elegido y en ese mismo día abre el sobre que todos los presidentes americanos dejan a sus predecesores, y que le dice que está en marcha una misión espacial para encontrar o para tener contacto con un objeto, una nave alienígena que ha sido detectada en los confines del sistema solar. A partir de ahí, el presidente tiene que poner toda su administración al servicio de esa misión, que puede ser trascendental para la historia humana, pero que no puede ser conocida por el público americano. La trama se divide en 2 partes, una trama de pura ciencia ficción en el espacio, con estos astronautas que entran en contacto con los extraterrestres, y la pura política, porque él tiene que seguir gobernando, tiene que seguir el trabajo administrativo día a día, tiene que enfrentarse a los rusos, los chinos, los alemanes. Hay trasuntos, porque este es un claro trasunto de Obama, pero también hay trasuntos de Merkel, hay un trasunto de Putin buenísimo. En fin, una serie para mí redonda. El dibujo, puede que el trazo, el estilo no sea del gusto de todo el mundo, pero un dibujante que sea capaz de representar también tanto escenas de ciencia ficción pura y dura en el espacio como escenas de despacho, escenas de politiqueo, es un buen dibujante. Y nada más de esto, pasamos a Superman Otros Mundos. Esto ha sido una sorpresa. Esto lo he leído hace unos días y me ha encantado. Esto es parte del coleccionable de Superman y Batman y nos cuenta 3 historias. La primera historia ya es mítica, es un Elseworld que se llama Kal y que nos cuenta, y al igual que Hijo Rojo nos contaba la historia de Superman si hubiera caído en la Unión Soviética, aquí nos cuenta la historia de si Kal hubiera nacido o caído en los tiempos medievales. Es muy buena, con un dibujo de García López, de José Luis García López, que es uno de los mejores dibujantes que ha tenido DC y la industria en general, y que su interpretación de los personajes fue la que usó DC Comics durante muchísimas décadas. Todos los dibujantes tenían que adaptarse a esa. Pues aquí nos cuenta la historia de este Superman, que es
sí, parecida a la de siempre, por supuesto, pero hay una serie de giros. Primero, hay una serie de una crudeza en lo que pasa y cómo pasa. El mundo medieval era muy duro. Hambre, suciedad, injusticia, abusos, y eso está aquí muy bien representado. Y luego los personajes, sí, tenemos Luthor, que es el villano, pero la posición en la que lo ponen, como lo muestran, este Superman, los padres de Superman, que no son los típica pareja de campesinos cariñosos que conocemos todos. Hay bastantes cambios que hacen que la serie sea muy interesante y un final que no te esperas para nada. La segunda parte es totalmente diferente, es un Elseworld también, pero al contrario que en la mayoría de ellos, que simplemente nos cuentan la historia de Superman en otra época o en otro periodo temporal, aquí nos cuentan una historia en la que Superman no fue encontrado por esa pareja de granjeros y que crece sin conocer sus poderes, sin saber de dónde viene, sin saber qué es lo que es, se convierte en un hombre de negocios, insatisfecho, una estrella del deporte. Eso le lleva a tener una rivalidad con Luthor, pero todo esto es un Superman muy diferente. No es Superman, es alguien egoísta, alguien hedonista, alguien muy bueno, y como al final la historia de alguna manera vuelve, porque Superman por encima de todo, da igual donde nazca, en qué periodo histórico, sus circunstancias, es el bien, es la luz, es la metáfora de Jesucristo enviado a la tierra por su Padre para ayudar a los hombres. Y eso es lo que al final acaba convirtiéndose esto muy bueno. Y la última historia que también me ha gustado mucho es una historia en la que nos lo plantean como si fuera, imaginaos, Gris, el tiempo de la película Gris, con estos pandilleros, con estos gángsters de medio pelo que dominan un barrio y que a un pobre desgraciado, que ni siquiera se llama Clark Kent, no tiene nada que ver, le gastan la broma de ponerle en su pecho un tatuaje, el tatuaje de Superman. Eso le marca su vida y le marca su vida de una manera que la cambia para siempre. Una historia que no es propiamente de Superman, pero que es muy entretenida y muy bien dibujada. Aquí ya lo veis, lo recomiendo. Esto también lo he nombrado en otro vídeo, Strange Attractors. Esto no está publicado aquí, es de Charles Soule, que hay mucha gente que tiene sus reservas porque lo que ha hecho Marvel y tal, pero la verdad es que está muy bien y es una historia que nos habla de la teoría de la complejidad, la teoría del caos. Es un matemático que descubre que en la ciudad, tal y como la ciudad de Nueva York, una megalópolis enorme, no debería ser posible científicamente que se mantuviera. Necesita tantos recursos, tantas agua, electricidad, medicinas, comida, que llegue cada día a tantos puntos de distribución. Hay tantas cosas que pueden salir mal que, sin embargo, sigue funcionando. Y investigando descubre a alguien, a otro matemático, que afirma que lleva años ajustando la ciudad. Pequeños ajustes, no es magia, es ciencia, es él calcula, él planea, planifica y, por ejemplo, cambia los semáforos de una calle para que estén todos en verde a cierta hora, para que los coches no creen un atasco y ese atasco no dé lugar a pequeños cambios como ese que hacen que la ciudad siga funcionando. Pero ese hombre se hace mayor, es un anciano, y la ciudad sigue necesitando a alguien que la cuide, y él es elegido. Y esta es la historia de cómo se conocen, de cómo funciona, de cómo se niega, cómo tiene quizá una estructura muy un poco lineal. Sabemos una historia que no tiene muchas, pero los conceptos que plantea, las ideas que introduce, el uso de la teoría de la complejidad, del caos, es genial, es buenísimo, me encanta. El dibujo de Greg Scott es solo funcional, pero también muy bueno. Esto, que ya hice un mini vídeo una vez, mi Thor, el Thor de Straczynski. Straczynski es un guionista que llegó a estar en lo más alto, fue el más importante guionista de Marvel durante mucho tiempo, fue el que devolvió el esplendor a Spider-Man y el que lo hundió con el Mefistazo y sobre todo con esa historia que es pura vergüenza de Marvel, Pecados del pasado.
Sin embargo, es un buen guionista y aquí nos nos cuenta el retorno de Thor. Una de las veces en las que Thor murió, se lo quitaron de en medio justo antes de la Civil War, porque seamos realistas, si Thor hubiera existido en la Civil War, no había Civil War ninguna. Un golpe se cargaba a Tony Stark y a quien hiciera falta. Y murió, y aquí nos cuentan cómo vuelve a la vida de una forma muy diferente, me gusta mucho. No es una historia de vuelta a la vida, o no es una gilipollez como la que hizo Kevin Smith con Green Arrow, que es de vergüenza ajena. Aquí Straczynski desde el principio nos plantea una vuelta a cierta raíz clásica con la inclusión de un personaje que hacía mucho que no era parte de la vida de Thor, Dr. Blake, y cómo el alma, el espíritu del personaje vive en paz después de mucho tiempo, y Blake, o el alma de Blake, le recuerda por qué vivía, cuál era su objetivo y qué ocurrirá si no vuelve. Desde las primeras páginas es pura épica. Y lo que nos plantea después, en lugar de ser un volver a regurgitar las típicas historias del personaje, lo cambia completamente, sitúa a Asgard en Oklahoma y es una búsqueda de cada uno de los asgardianos que viven dormidos en el alma de los humanos. La historia, por desgracia, no terminó porque le metieron un crossover, como siempre, por medio, que hizo que Straczynski lo dejara, pero lo que cuenta aquí lo cuenta muy bien y con un dibujazo impresionante. Además, solo por ver cómo Thor le patea el culo y la boca a Iron Man merece la pena. Otra historia de superhéroes, pero muy diferente, es Jupiter's Legacy, el tomo 2, el que termina esta primera etapa. La verdad es que me ha gustado, pero siento que esta segunda parte de la historia ha estado muy acelerada. Para mí es como si se hubieran saltado la parte de en medio. Aquí vemos como lo que se plantea en el primer tomo, ese mundo en el que el hijo del superhéroe principal, digamos el equivalente al hijo de Superman, que es un niñato malcriado, hedonista, arrogante, vago, un millennial, pues mata a su padre y toma el control del mundo. Y aquí vemos como los pocos superhéroes que quedan tienen que volver a devolverle el control del mundo a la gente. Puede recordar a Watchmen, puede recordar a muchas cosas, pero básicamente es un cómic de superhéroes muy bien hecho, con un dibujazo de Quietly y con unos personajes que tienen todos un carisma que no se ve. Incluso los villanos de segunda, incluso los secundarios, fijaos este trasunto de Freddie Mercury, todos tienen mucho carisma. Fijaos esta viñeta, Quietly aquí se sale. Me hubiera gustado que la historia hubiera sido un poco más pausada y que hubieran contado la historia en 3 tomos, no en 2, pero aún así muy bueno. Me ha gustado mucho. Y esto también me ha gustado mucho. Skyborn de Frank Cho, autor completo. Frank Cho, ya sabéis, es la pesadilla de los SJW del mundo del cómic. Es un autor que dibuja muy bien a mujeres y que no se avergüenza de ello. Continuamente atacado por eso. Y aquí nos cuenta una historia que, para los que hayáis visto la película La cabaña en el bosque, pues tiene mucho de esto, se parece mucho. Empieza la trama con alguien cayendo desde el cielo, estrellándose y sobreviviendo. Mierda. Este hombre, por razones que luego se nos explicarán, quería suicidarse y es un inmortal, uno de los 3 inmortales, hijos de Lázaro, que han vivido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esta es su hermana, y que trabajaba para una organización que se encargaba de comprobar, chequear, meter en cintura todas las amenazas sobrenaturales, desde hadas, unicornios, dragones, todo. Esa organización se encuentra en peligro ahora por esta persona, que nos dirán más adelante quién es. Y aquí vemos la típica historia de la vuelta del héroe, alguien que ocurrió algo en el pasado que le hizo abandonar, pero cuyo sentido del deber le hace volver.
Todo esto con muchísimo sentido del humor, tanto los diálogos como los personajes, las situaciones. Frank Cho es muy gamberro y cuando se dan las escenas de lucha, de acción, es espectacular. Acción, comedia, ya veis, ese tipo de comedia. Humor cafre, dibujazo, fanservice, lo mejor de la vida. Y ya en serio, uno de los mejores cómics de la historia, Blueberry. Blueberry, que sigue publicándose por Norman, estos integrales maravillosos. Aquí tenemos el quinto, pero este año he llegado ya al sexto. He sacado este porque esta portada me encanta, Chihuahua Pearl. Quien sepa lo que es Blueberry, no hace falta que yo le diga nada. Quien no lo sepa, no sé qué habéis estado haciendo en vuestra vida. Aquí tenemos los integrales que traen muchísimo material extra, pero al contrario que otras ediciones, que otros cómics, aquí el material extra, ya veis cómo es. Son dibujos inéditos, entrevistas, artículos que ponen la obra en contexto. Muy bueno todo. Y luego ya cuando entramos en las historias, aquí vemos al dibujante, ¿qué voy a decir del dibujante? Jean Giraud, el que luego sería Moebius, en la cúspide de su arte en esta serie. Ya hemos pasado la mina del alemán perdido, el fantasma de las balas de oro, pero aquí tenemos historias como la de Chihuahua Pearl, el desarrollo de los personajes, estos secundarios que se han ido presentando y desarrollando en sagas anteriores. En fin, una maravilla todo. Esto también lo tenéis en el coleccionable que está sacando mensualmente o semanalmente, no sé cómo va. Pero bueno, esto hay que leerlo de una manera u otra. Nada más, ya nos queda un vídeo y el siguiente acabamos. Un saludo y hasta la próxima.